tú seguirás siendo bueno. Gracias, Padre amado, por cada uno de mis hermanos hoy aquí, Señor. Gracias, Señor amado, por las respuestas a nuestras peticiones, Padre. Gracias porque tú inclinas tu oído, Señor, al clamor de tu pueblo, Señor amado. Alabado sea tu nombre por siempre y para siempre, Señor. Te doy la honra y la gloria solo a ti, Padre. Ayúdame, Padre, a hablar tu palabra, Señor. A que no sea yo, ni mis pensamientos, ni mi corazón, ni mis deseos, Padre, sino el tuyo, Señor, hablando a través de tu palabra, Señor. Cambia nuestros corazones, Padre. Hazlos un corazón de esponja, que sean susceptibles para absorber lo que tú tienes hoy para nosotros, Señor amado. En el nombre poderoso de Jesús oramos esto. Amén. Amén. Y hace como 10 años, cuando yo tenía 18, yo tenía una amiga, pues todavía somos amigas, pero yo tenía una amiga muy querida que se quebró el pie y nadie sabía que se había quebrado el pie, ¿verdad? Y nunca hizo nada ella. Ella andaba ahí, se le curó el pie, se había quebrado el pie y se curó el pie. Y al pasar los años, de repente, yo no sé, tal vez meses, años, le empezó a molestar y empezó a tener dificultad y se quejaba y medio renqueaba, decimos nosotros. Y entonces fue al doctor, el doctor le preguntó, pues, ¿qué te pasó? Y ella le explicó, no, hace que 2 años me quebré el tobillo literal, pero pues nunca hice nada, se me pegó, se me curó, yo qué sea. So, el doctor le dijo, para arreglarte el tobillo, para que el tobillo vuelva, el hueso de tu tobillo tenga que vuelva a su lugar, hay que volverlo, ¿qué? A quebrar. Y el dolor va a ser intenso porque no se puede poner anestesia, fue lo que el doctor le explicó. Si le ponen anestesia, el músculo se relaja, entonces el hueso no da. Imagínense, pero le dolía, pero para poder curarlo, el doctor tenía que volverle a quebrar el hueso. Y meditando en lo que tal vez el Señor quiere que yo les diga, no estoy segura que sí, me vino a la mente esto. Y cuando el Señor dice en su palabra, cuando cada mes, primer domingo de mes, nosotros tomamos la Santa Cena, dice, y esto es mi cuerpo que por ustedes es partido. Y les voy a pedir que se queden con eso en la mente. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. ¿Han visto Facebook? Las prédicas en Facebook. El eslogan de Fuente de Vida es transformados por el poder de la palabra de Dios. Transformados por el poder de la palabra de Dios. Y esto salió hace como 8 años que hicimos un video para ponerlo en Facebook, y el pastor estaba hablando, ya conocen a nuestro pastor, y él al final del video dijo, porque queremos ser transformados por el poder de la palabra de Dios. Y es algo que se me quedó en mi corazón. Transformados es una palabra fácil de decir, transformados, pero tiene una connotación de mucho poder. Imagínense el agua. El agua, si ustedes la ponen en el congelador, se hace hielo, ¿verdad? Pero si también el agua la ponemos a hervir y la dejamos hervir por mucho tiempo, se evapora. Pero así se haga hielo, así se evapore, sigue siendo agua. No se transformó, solo cambió de poquito. Sí, el café. Si nosotros ponemos agua al café, sale café. Sigue siendo café. Solo modificamos la materia o el comportamiento. Y muchos de nosotros que profesamos una fe cristiana, muchas veces solo modificamos nuestro comportamiento. Una oruga, ni pensarlo. Una oruga es un gusano que está feíto. No sé si ustedes, no parece un gusano normal. Hay gusanos que se miran medio bonitíos, pero la oruga es un gusano feo, así como medio ligoso, así. Anyway. Pero si la oruga se pone un caparazón y se guarda como por 6 meses, sale una mariposa. Entonces ya no le decimos oruga, o ya no le decimos gusano, le decimos mariposa. Se transformó. Nadie que mira una mariposa piensa que esa mariposa fue un gusano antes, ¿verdad? Se transformó.
el hierro. El hierro es un mineral que se encuentra en la tierra que es capaz de construir casas. Es tan fuerte que podemos construir puentes. Obviamente se necesita un mineral, no es cualquier mineral, no es cualquier tierrita. Yo investigué y dice que necesitamos una tierra especial que se llama magnetita, emanita y limonita y glendecita, no mentiras. ¿Sí? Es una tierra especial que necesitamos y la podemos transformar en lingotes de hierro. Qué maravilloso, ¿no? Segunda de Corintios 3:18 dice, así todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor que es en el Espíritu. Que es en el Espíritu. La labor del Espíritu Santo. ¿Cuál es el trabajo del Espíritu Santo? ¿Cuál? La convicción. La labor del Espíritu Santo en nuestras vidas es una labor de convicción. Él nos convence de pecar. Pero ojo, el Espíritu Santo solo vive en aquellos que han reconocido a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Así dice su palabra, no me lo estoy inventando. Dice que cuando nosotros reconocemos al Señor como nuestro Señor y Salvador, el Espíritu Santo viene y posa en nosotros. En Juan 16 dice, en 16:6-11, yo voy a leer rapidito, los versículos están en la pantalla, pero yo voy a leer más rapidito. Dice, en cambio, no se entristezcan. Y esto es cuando Jesús se iba a ir al cielo, después de que hizo su labor, murió en la cruz y resucitó por nosotros. Los discípulos estaban tristes. Dice la Biblia que pasó 100 días con ellos, 500 días, 100 días con ellos, 40 días con ellos, y se tenía que ir. Y los discípulos estaban tristes y el Señor les dice, en cambio, se entristecen por lo que les he dicho. En realidad es mejor para ustedes que me vaya, porque si no me fuera, el abogado defensor no vendría. En cambio, si me voy, se los enviaré a ustedes, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. El pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. La justicia está disponible porque voy al Padre y ustedes no me verán más. El juicio vendrá porque quien gobierna este mundo ya ha sido juzgado. El Espíritu Santo es el que nos convence de pecado. Es como la caricatura, ¿verdad? A mí me gustaba mucho ver caricaturas del angelito y del diablito. Y entonces el angelito decía, haz lo correcto, y el diablito decía, no, porque es más divertido hacer esto. Pero es el Espíritu Santo el que nos convence de pecar. Muchas veces hemos estado en lugares y en situaciones donde no deberíamos estar. Y yo, cuando yo estoy en un lugar donde yo sé que no debería de estar, pero que de todos modos estoy, me da un dolor aquí. Yo no sé si a alguno de ustedes le pasa, pero yo me siento incómoda, me duele la cabeza, me da como ansiedad. Pero yo sigo sentada ahí. Ese es el Espíritu Santo, el que nos dice, no es correcto. Cuando a veces acabo de decir algo, yo aquí esta prédica me la hice para mí. Cuando yo voy manejando, yo tengo que manejar toda la 22. Es la mayoría de la calle, todos los días cuando voy al trabajo, la mayoría de la calle es un one way. Y es 45-50 en algunos espacios y 35-45 en otros. Cuando es 55 y la gente va a 25, a mí me da algo. De verdad. Y yo digo, tortuga, señora, por las señoras, ¿verdad? Y seguramente es un señor. Pero a mí me da algo. Y no les estoy mintiendo, yo se lo he dicho a Robert varias veces. Es que el Señor me convence de pecar y yo digo, perdóname, Señor, perdóname, Señor, perdóname, Señor. Me pasa solo a mí, ¿verdad? Ya somos 3.
Pero es el Espíritu Santo el que nos da la convicción de que, ¿sabes qué? Glendecita, lo que acabas de decir no es lo correcto. Aunque la señora vaya a 25 en una vía de 50, y aunque yo salí tarde para llegar al trabajo, ella no tiene la culpa. Es el Espíritu Santo. Entonces, para experimentar una transformación, primero necesitamos tener una convicción de pecado. Y es bien difícil, porque para tener una convicción de pecado necesitamos mucha humildad. Dice la palabra del Señor que Él ve de lejos al orgulloso, pero al humilde lo abraza, lo consuela, lo cuida, lo conforta. Lucas 18 dice: luego Jesús contó la siguiente historia. Algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. Dice, dos hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. El fariseo, de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración. Y yo me quiero imaginar al fariseo, bien vestido, bien acá, bien tipito, bien chulo, él bien puesto, con sus manos levantadas en lo alto de algo para que lo vieran. Y yo me lo estoy imaginando. Y él está diciendo así: te agradezco, Dios, que no soy como otros, tan tramposo, pecadores, adúlteros. Y seguramente hasta se puso un megáfono, yo no sé. Te agradezco, Dios, que no soy como este cobrador de impuestos, despreciado. Ayuno 2 veces a la semana y te doy el 10º de mis ingresos. En cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia. Ni siquiera dice la palabra que se atrevía a levantar la cabeza. Y le dijo: perdóname, Señor, ten compasión de mí porque soy un pecador. Les digo, dijo Jesús, que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios. Pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan serán exaltados. El Espíritu Santo es el que nos da la convicción de que hemos pecado. El Espíritu Santo es el que nos da la convicción de pedir perdón. El Espíritu Santo es aquel que nos dice: lo que estás haciendo no está correcto. Pero la carne dice, el fariseo le vamos a llamar: pero yo, Señor, no hago aquello que hacen los demás. Yo, Señor, ayuno, diezmo. La mujer que llegó a lavarle a los pies a Cristo, cuando lo invitaron a la casa de Simón el fariseo, dice la palabra que cuando Simón vio que la mujer estaba llorando ante los pies, que Simón dijo: si este fuera profeta, supiera quién le está tocando. Porque en aquel entonces era bien feo que una mujer tocara a un hombre. Y máxime si la mujer tenía alguna reputación. Pero la mujer, dice la Biblia, que lavaba los pies de Jesús con sus lágrimas. Y la palabra que es usada en arameo, dice: ríos salían de los ojos de la mujer en humillación. La palabra no menciona qué había hecho Jesús por esta mujer, pero yo creo que no importa. Porque la humillación que tenía esta mujer a los pies de Cristo sería una convicción de que su pecado había sido grande. Porque eso fue lo que Jesús dijo: al que mucho se le perdona, mucho ama. ¿Qué tanto le habrá perdonado Jesús a esta mujer? ¿Qué tanto nos puede perdonar Jesús a nosotros? Un montón. Necesitamos convicción de pecado para venir a los pies de Cristo en humildad. Hoy en día, la iglesia, y cuando digo la iglesia me refiero a nosotros, a los que venimos a la iglesia, a los que profesamos ser salvos, a los que hemos sido
lavados por la sangre de Cristo. Aquellos que venimos a la iglesia los domingos y nos identificamos como hijos de Dios, que no nos da vergüenza decir que somos hijos de Dios. Voy a darles unos números, unos datos. Póngale atención, por favor. Dice Robert, mi esposito chulo aquí, dice que los números no mienten. 2 más 2 es 4. Así usted quiera 5 o piense que sean 3. 2 más 2 es 4. So, los números no mienten. Y esta es una encuesta que hace una compañía no cristiana, pero que obviamente hace este tipo de encuestas, ¿verdad? Pero, anyway. ¿Ustedes sabían que la tasa de divorcio en las iglesias cristianas es la más alta de todas las religiones? El 8% de los musulmanes se divorcian. El 5% de los hindúes se divorcian. Pero el 51% de los que profesamos una fe en Cristo se divorcian. La tasa de abortos dentro de la iglesia es increíble. El 30% de los abortos vienen de gente que va a la iglesia. 30%, a ver, se los voy a poner así en números. 30 personas de 100, 30 mujeres de 100 que van a la iglesia han cometido un aborto. Mientras que el 24% de los que profesan el catolicismo han cometido un aborto. ¿No les parece sorprendente? Y yo no les estoy dando estos números porque quiero ver quién es mejor o quién es peor, la verdad. En el 2020, la tasa de abortos fue de 930,160 abortos. Y de esos, el 30% fueron de cristianos. ¿Cuánto será? El 30% de 930,000. Si el 10% serían 93,000, ¿verdad? Imagínense. El 36% de los asistentes a la iglesia viven en unión libre. Nuestros hijos al crecer, al cumplir 18 años, el 57% de ellos van a abandonar la iglesia. Estos son los jóvenes que han crecido en hogares cristianos. Estos son jóvenes que han venido a la iglesia. Estos son jóvenes, mis hijos, que han crecido en el evangelio. El 57% de ellos al cumplir 18 años van a dejar la iglesia. Y las razones son porque la iglesia es muy anticuada. La palabra dice que su palabra es buena ayer, hoy y siempre. Otra excusa que dieron los jóvenes que fueron encuestados que dejaron la iglesia al cumplir 18 es por escándalos traumáticos que vivieron en la iglesia. En la iglesia. Estos son datos de la iglesia que profesa seguir a Cristo. Hermanos, ¿nos parecemos más al mundo o a Cristo? La convicción de pecado la hemos dejado detrás de la puerta. Decía José el domingo pasado que tenemos una relación con Cristo, pero Cristo está del otro lado de la puerta. Romanos 12:12 dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Convicción. Dejen que el Espíritu Santo los transforme. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Pablo decía, sean imitadores de mí como yo soy de Cristo. Y yo me pregunté, Glenda, ¿tú podrías decir con todas sus palabras, hermanos, sean imitadores de mí? No lo creo. Es más, ni me miren. Y Pablo lo decía con tal certeza. Una convicción de pecados. Al escuchar los números que les di hace un momento,
¿No les resonó el corazón? ¿A quién nos parecemos más? ¿Al mundo o a Cristo? Y no los estoy regañando, ¿eh? Esto me lo prediqué yo primero. ¿A quién me parezco? ¿El Espíritu Santo está haciendo la convicción en mi corazón? Sí. Pero para que la transformación suceda, el Espíritu Santo hace convicción, pero yo tengo que rendirme. Entonces necesitamos convicción y rendición. ¿Qué significa la palabra rendirse? La palabra rendirse significa someterse, retirarse, dar fruto. Someternos. ¿A quién le gusta someternos? A mí no me gusta. No me gusta. A mí me gusta hacer mi voluntad. Es que lo que yo digo que es mejor para mí es mejor. Aunque todo el mundo me diga que no. Aunque la palabra del Señor me diga que no. Es que lo que yo digo es lo que yo creo. Necesitamos rendirnos a Cristo. Hebreos 12 habla acerca de la disciplina del Señor. La disciplina no es agradable. Dice, esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán a Dios. Convicción de pecado. Somos pecadores y estamos perdidos sin Cristo, porque la paga del pecado es muerte. Todos somos pecadores, por eso necesitamos a Jesús, porque sin Él no habría una conexión otra vez con el Padre. La convicción que el Espíritu Santo nos da a nosotros de pecar debe llevar rendición de pecado. Rendición de pecado, porque enfrente de Dios no existe el pecado, porque Dios es santo, santo, santo. La Biblia dice que Dios es amor, la Biblia dice que Dios es perdón, la Biblia dice que Dios es misericordioso, pero la Biblia dice 3 veces, santo, santo, santo. Enfrente de la santidad de Dios, el pecado no puede existir. Por eso es que necesitamos a Cristo, porque Él pagó el precio de mi pecado en la cruz del Calvario y nos hizo limpios por medio de su sangre preciosa. Vivir una vida ejemplar, vivir una vida digna de aquel que pagó por mí. Entonces, ¿por qué nos parecemos más al mundo? ¿Saben por qué? Porque solo modificamos nuestro comportamiento. No tenemos una transformación de verdad. Solo modificamos el comportamiento. Solo aprendemos a decir amén, aleluya. Dios le bendiga, hermano. Pero realmente no hay una transformación en nuestro corazón porque no ha habido una rendición de nuestros pecados a Cristo. Al que mucho se le perdona, mucho ama. A mí me encanta. Yo tengo en mi casa un cuadro de una mujer que está a los pies de Jesús. Y lo tengo en la sala porque cada vez que paso yo quiero verlo. Yo quiero ser esa mujer que está a los pies de Jesús. Esa mujer que trajeron a los pies de Jesús y dijeron, la encontramos en adulterio. La ley dice que debemos apedrearla hasta matarla. Y Jesús no dijo nada. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Nadie la tiró. La mujer llegó a los pies de Jesús y le dice, mujer, yo no te condeno. Vete, vete y no peques más. Rendición. Vete y no peques más. Nosotros no somos capaces de salvarnos a nosotros mismos. No podemos hacer nada por nuestras propias fuerzas.
Nosotros no deberíamos de ser capaces de ver la astilla del hermano en el ojo sin ver la viga del nuestro. Es el Espíritu Santo y su palabra que nos convence de pecar. Dejar de pecar no significa dejar de venir a la iglesia porque la Glenda lo dijo, ahí soy un pecador. No, esto no es el punto. No podemos tapar el pecado con otro pecado. Por eso hay tantos abortos en la iglesia. Porque estamos tapando pecado con pecado. Rendirnos es el único camino a la transformación verdadera. Transformados como las mariposas, transformados para convertirnos en hierro sólido, transformados para convertirnos en diamantes, en vasos de honra que les sirvan al Señor. Una vida transformada se nota, una vida transformada da fruto, una vida transformada se obliga a abandonar la manera pecaminosa de vivir. Se obliga. Efesios 4, del 17 al 31 dice: con la autoridad del Señor digo lo siguiente. Miren, lea este capítulo en su casa, póngase enfrente de un espejo y diga a usted mismo: Glenda, David, Robert, Aslady, con la autoridad del Señor digo lo siguiente: ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Tienen la mente llena de oscuridad. Vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Han perdido la vergüenza. Viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impurezas. Convicción. Pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo, ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él. Desháganse, convicción, de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, rendición. Dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza, transformación, creada para ser a la semejanza de Dios. Parecernos más a la iglesia, quien es verdaderamente justo y santo. Se nos olvida que Dios es santo. Nos escondemos de la gente y se nos olvida que Dios nos ve. Escondo lo que veo en el teléfono a solas de la gente, pero se me olvida que Dios lo ve todo. Me escondo para que la gente no me vea, y se me olvida que Dios me ve, que Dios está ahí. Así que dejen rendición de decir mentiras. Digan siempre la verdad. Su palabra, mis hermanos, tiene valor. Nosotros decimos con Robert siempre el Juan que mentía porque el lobo venía. Cuando tú mientes y mientes y mientes, después ya nadie te cree, aunque no te lo diga. Te ven comiendo frijoles, digo yo, y no te creen que estás comiendo frijoles. Transformación. Digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras sigan enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Si eres ladrón, deja de robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego compórtate generosamente con los que tienen necesidad. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Ni grosero ni ofensivo. Muchas veces les decimos a nuestros hijos cosas groseras y ofensivas. Yo le digo a la señora que va enfrente manejando a 20 cuando debería manejar a 50, cosas groseras y ofensivas. ¿Y qué dice la palabra? A ver. Oh, ya.
Lo leo después. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Transformación, convicción, rendición. Recuerden que Él los edificó como suyos y así les ha garantizado que sean salvos el día de la redención. Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo Jesús. Dejemos de cargar un accesorio que tengo que ya me pesa. Miren. Dejemos de cargar cadenas, porque con Cristo se puede. Se miraba bonita, ¿verdad? Nadie la miró. Y muchos de nosotros tenemos cadenas que nos atan al pecado todavía. Que nadie las mira, porque pues venimos a la iglesia, hemos cambiado el comportamiento, hemos modificado la manera de hablar. Amén, aleluya, hermano, Dios le bendiga. El Señor promete que Él nunca, nunca, nunca va a desechar un corazón arrepentido y humillado. Que Él siempre nos va a acoger. Que Él quiere que nosotros seamos libres. Muchos de nosotros conocemos personas que vienen a la iglesia que han tenido abortos y se sienten culpables toda la vida. El Señor te perdona cuando tú te rindes al Señor. Cuando tú tienes una convicción de lo que tú hiciste o lo que estás haciendo no es correcto. El Señor dice que Él te da libertad, que Él da libertad al cautivo. El Señor quiere librarte de la fornicación, del adulterio, de la pornografía. El Señor quiere liberarnos de todo lo que nos mantiene cautivos. Pero ¿nos parecemos más al mundo o a la iglesia? ¿O a Cristo? ¿A quién nos parecemos más? ¿Al mundo o a Cristo? Si después de haber encontrado a Jesús y haber escuchado su palabra y cantar y decir amén, seguimos atados al pecado. Mire lo que dice Hebreos 10:26. Queridos amigos, si seguimos pecando a propósito después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más o ya no queda ningún sacrificio que cubra estos pecados. Solo queda la terrible expectativa del juicio de Dios y el fuego violento que consumirá a sus enemigos. Pues todo el que rehúsa obedecer la ley de Moisés será ejecutado, sin compasión por el testimonio de 2 o 3 testigos. Y miren, nosotros en vez de rendirnos, a veces le agregamos más pecados, aún y cuando ya conocemos a Cristo, cuando ya conocemos de su amor y de su poder, le agregamos más y más y más. Piensen pues cuánto mayor será el castigo para quienes han pisoteado al Hijo de Dios y han considerado la sangre del pacto, la sangre de Cristo derramada en la cruz, la cual nos hizo santos, como si fuera algo vulgar e inmundo. Si usted después de conocer al Señor Jesús sigue pecando y sigue en su pecado, con conocimiento, la palabra dice que usted y yo estamos pisoteando la sangre de Cristo. La cual nos hizo santos, como si fuera algo vulgar e inmundo, y han insultado y despreciado al Espíritu Santo que nos trae la misericordia de Dios, pues conocemos al que dijo: yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que merecen. También dijo: el Señor juzgará a su propio pueblo.
Y el 31 dice, es algo aterrador caer en las manos del Dios vivo. Por eso es que necesitamos a Jesús. Necesitamos el perdón del Señor. Necesitamos una convicción de pecado, una transformación de nuestras vidas. Necesitamos rendirnos a los pies de Cristo. Necesitamos entregarle al Señor todo lo que nos acecha. Y no es fácil, porque estamos acostumbrados a vivir así, porque no ha pasado nada. Yo tengo 10 años viviendo así, en este pecado, y no pasa nada. No me ha pasado nada. Nos acostumbramos, nos parecemos más al mundo y menos a Cristo. Venir a la iglesia no salva. Diezmar no salva. Ayunar no salva. Una vida entregada a Cristo salva. Una mujer llegó en París, cuando todavía habían reyes en París. Su hijo había cometido un delito que era pena de muerte. Y esta mujer llegó ante el rey y le dijo, rey, te pido que tengas misericordia por mi hijo. Y el rey le dijo, tu hijo no merece el perdón. Por eso, rey, le dijo, te pido misericordia, porque la misericordia es inmerecida. Y es lo que Dios nos da a nosotros hoy. Una misericordia que rompe cadenas. Y que las tira al fondo del mar. Y que no se acuerda más de nuestros pecados, dice el Señor. Misericordia, misericordia. Ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable. A causa de tu gran compasión, borra la mancha de mi pecado. Lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados, oh Dios. Pues reconozco mis rebeliones, de día y de noche me persiguen. Contra ti y solo contra ti he pecado. He hecho lo que es malo ante tus ojos. Perdóname, Señor, porque contra ti, solo contra ti he pecado. Quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo. Pues soy pecador de nacimiento, así es, desde el momento en que me concibió mi madre. Pero tú deseas honradez desde el vientre y aún ahí me enseñas con sabiduría. Purifícame de mis pecados y quedaré limpio, oh Dios. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Devuélveme la alegría, deja que me goce ahora que me has quebrantado. Un corazón perdonado alaba al Señor, con sus manos levantadas se goza en el Señor. No sigas mirando mis pecados, quita la mancha de mi culpa. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. No me expulses de tu presencia y no me quites tu Espíritu Santo. Restaura en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte. Entonces enseñaré a los rebeldes tus caminos y ellos se volverán a ti. Perdóname por derramar sangre, oh Dios que salva. Entonces con alegría cantaré de tu perdón. Desata mis labios, oh Señor, para que mi boca pueda alabarte. Tú no deseas sacrificio, de lo contrario te ofrecería uno. Tampoco quieres una ofrenda quemada. El sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazas un corazón arrepentido y quebrantado. Oh Dios. Convicción, rendición, transformación. Les voy a pedir que se pongan de pie. Que escuchen esta alabanza.